el federalismo, pues existen las controversias constitucionales. Entonces son los medios de control idóneos en los que pues, los municipios pueden tener una representación activa y ejercer juicios en contra de actos que atenten en contra de su esfera competencial. Y lo que usted refería es cierto, que con la reforma política se empezaron a reconocer este tipo de facultades a los municipios para ejercer este tipo de controversias. Sí hay algunos puntos donde existen ciertas carencias, porque si actualmente uno se pone a revisar, los municipios todavía no pueden interponer controversias constitucionales en la que demanden actos de organismos constitucionales autónomos. Son pequeños detallitos que, si se ponen a analizar lo que es la Constitución Federal y la ley reglamentaria del artículo 105, fracciones, creo que es primera y segunda de la Constitución, van a ver que todavía las controversias constitucionales tienen unas notas o puntos o vacíos, más bien. Entonces, pues valdría la pena mencionarlo y pues que ustedes también tuvieran conocimiento sobre este punto, y que, nuevamente repito, las controversias constitucionales son juicios de control para la protección del federalismo, en la que tienen una participación activa los municipios. Correcto, muy bien, Eduardo, correcto. Digo, considero que nada más precisar precisamente protección al federalismo, considero que sería un poquito más con llevarlo protección a la propia Constitución, ¿no? Pero es correcto, Eduardo, muchas gracias por su intervención. Ahora sí, Diana, por favor, adelante. Listo, un favor, déjame compartir pantalla. ¿Me podría habilitar, por favor? Sí, un momento. Adelante, creo que ya está. Listo, ya está. ¿Ya lo ven todos? Sí. Okay. Hola, buenas tardes. A mí me tocó exponer sobre el tema de Guardia Nacional. Antes de entrar al tema, considero pertinente hablar un poco de los antecedentes y el concepto que se tenía anteriormente del término de la palabra Guardia Nacional. En nuestro país tiene origen desde tiempos de la colonia. Y nos decían que en 1764 desembarcó en la Nueva España el teniente general Villalba con indicaciones de la corona para reorganizar la estructura militar de la colonia. La autoridad virreinal reglamentó la formación de un ejército regular compuesto por tropas veteranas traídas de España y tropas de milicias compuestas por vecinos para la defensa de la Nueva España. Aquí les quiero aclarar que tal cual no era una Guardia Nacional, sino sería como un símil en los antecedentes coloniales, bueno, de lo que encontré. Y los que ellos formaban las milicias provinciales destinadas al área del Caribe, las costas de Veracruz, Campeche, Yucatán y en el Pacífico, así como en el puerto de Acapulco. Y esos estaban encargados del orden público y las defensas locales en las milicias cívicas, dependientes de los cabildeos, o sea, vecinos ciudadanos, y armados solo en caso de contingencia. Estos presentaban algunas veces algunos problemas. Hay toda una historia de intentos de reorganización de las milicias provinciales por parte de diversos virreyes de la Nueva España. En dichas experiencias se puede identificar una serie de problemas de las autoridades virreinales que tuvieron que enfrentar este tema, como son el reclutamiento, el financiamiento, la calidad de las milicias, mantenimiento de la disciplina, armamento y vestuario, fueros y prerrogativas, la deserción y la desconfianza de las milicias y el ejército regular. Ahora bien, el aspecto relativo a los antecedentes de la Guardia Nacional en México a partir de la consolidación de la época independiente, ya cambiando de etapa, se puede dividir en dos grandes etapas a saber. Una es la milicia cívica local y dos es la Guardia Nacional. La milicia cívica local estuvo regulada en el primer imperio mexicano a través del Reglamento Provisional Político de 1822, en la Primera República Federal en la Constitución de 1824 y en el Gobierno Centralista de 1836.
En todos esos casos, la milicia cívica local se consolidó como un cuerpo ciudadano de seguridad cercano al pueblo y que tenía a su cargo funciones de defensa y persecución de delitos, con la idea principal de construir un ciudadano soldado en defensa de la patria y de sustituir la figura de un ejército permanente. Cabe destacar que el mando de dicho cuerpo siempre estuvo a cargo del gobierno local como parte de su propia naturaleza, aunque esta fue limitada por la Constitución de 1936. De lo que les acabo de mencionar es que, bueno, podemos entender que dicho cuerpo siempre estuvo a cargo del gobierno local como parte de su propia naturaleza, aunque muchas veces los gobernadores abusaban de este poder. Por eso fue que les fue limitado posteriormente. Después viene lo que se entendería por Guardia Nacional, y este ha estado regulado ya en un gobierno federal. La figura de la Guardia Nacional también la toman de países como de Estados Unidos y son principalmente en gobiernos federalistas. Sin embargo, bueno, ahorita les doy este dato, bueno, pero de una vez. Actualmente en el mundo existen 42 países que tienen la figura de la Guardia Nacional. De esos 22, 20 fueron en el siglo XVIII, otros 20 en el siglo XIX, y los otros restantes fueron a lo largo de lo que va de este nuevo siglo. De esas existen 17 guardias militares. Estas se encuentran 17 en África, 7 en Europa y 2 en Asia. De estas mismas 17 son militares, 18 guardias operan en un modo de dictadura y 9 con régimen democrático, que entre ellas estaría la Guardia Nacional Mexicana, que opera bajo un régimen democrático. Bueno, volviendo al tema de la Guardia Nacional, esta está regulada ya en un gobierno federal, como son el Acta Constitutiva y la Reforma de 1847, en la que se constituyó como una fuerza temporal en las capitales de los estados como parte complementaria del ejército. En la Constitución Federal de 1857 se consolidó como un instrumento idóneo para dar seguridad al Estado con una mayor fuerza, aunque sin prescindir de un ejército permanente, dando facultades al Congreso para organizarla y a los estados y al mando del presidente para poder hacer uso de ella. Finalmente, en la Constitución del 17 estuvo constituida en un primer momento para uso militar y político, posteriormente para fines de defensa. Sobre la Guardia Nacional, encontré que no muchos autores reconocen que la Revolución Mexicana se hizo con una Guardia Nacional para repeler el ejército porfirista. Esos son como datos informativos que encontré respecto a la Guardia Nacional. Anteriormente se manejaba diverso concepto de Guardia Nacional. Es decir, una vez descritas estas breves líneas sobre el origen del desarrollo histórico de la Guardia Nacional, es conveniente proceder a establecer un intento conceptual de la misma en la tradición de derecho positivo mexicano, que permite identificar los elementos connotativos y denotativos de esta figura. Al respecto, encontré en un trabajo de Jesús Solano González, que nos decía que anteriormente la Guardia Nacional se caracterizaba porque era una fuerza temporal y no permanente. Estaba constituida por ciudadanos y no por soldados, que eso es algo que fue muy controvertido con la nueva Guardia, porque originalmente la Guardia lo que buscaban era que eran ciudadanos soldados o ciudadanos, sí, que no tuvieran un entrenamiento militar. Y era comandada por el gobernador de cada estado de acuerdo con las reglas de la legislatura correspondiente. De aquí les podría decir que de lo antes dicho podemos colegir que la Guardia Nacional fue un cuerpo de seguridad de composición eminentemente ciudadana y de carácter temporal, y que tenía por objeto la defensa de la nación que se encontraba al mando de una... En ese tiempo, la naturaleza de la Guardia Nacional, en todo caso, lo que importa destacar aquí es que la naturaleza en todo momento ha tenido la denominación de Guardia Nacional en nuestro país. Está inspirada en el constitucionalismo norteamericano de corte federalista, que fue lo que les dije hace unos momentos, y está encaminada a la defensa del derecho de las personas, rechazando la idea de un militarismo con un ejército permanentemente demasiado fuerte, sustituyendo por la figura del ciudadano soldado, quien asume el deber cívico de defensa de la patria en todo momento. La figura de la Guardia Cívica siempre estuvo prevista en nuestra Constitución desde su promulgación y se encontraba prevista
en los siguientes artículos. En el artículo 10, en lo relativo a la posesión y la aportación de armas, en el artículo 31, fracción tercera, concerniente a las obligaciones de los mexicanos para alistarse y servir en la Guardia Nacional. En la 35, fracción cuarta, referente a los derechos de los ciudadanos para tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional para defender la República. 36, fracción segunda, relativo a las obligaciones del ciudadano de la República para alistarse en la Guardia Nacional. En el 73, fracción quinta, relativo a las facultades del Congreso de la Unión. El 76, fracción sexta, en otorgar facultades exclusivas al Senado. 78, fracción primera, que confiere las facultades a la Comisión Permanente. Y finalmente en el 89, en su fracción séptima, relativo a las facultades del Presidente de la República. Algo a destacar aquí es que por lo que hace el artículo 73, en las facultades del Congreso se aprecia en su fracción 15 la atribución que se otorga a dicho órgano para emitir reglamentos que tuvieran por objeto organizar, armar y disciplinar a la Guardia Nacional. Es decir, que el Congreso de la Unión, compuesto por ambas cámaras, tenía la facultad para aprobar y reglamentar dicho cuerpo de seguridad. Pero al respecto, considero necesario mencionarles que el Congreso nunca aprobó una ley específica en la materia, aunque sí encontramos disposiciones aisladas, como por ejemplo la Ley del Servicio Militar Nacional de 1940, que da las reglas en cuanto a la edad y exigencias para en caso de guerra. No obstante, también al hablar de la Guardia Nacional, también nos dice que tiene un carácter civil, pues reserva a los propios ciudadanos la facultad de nombrar entre sus miembros a sus jefes y oficiales y las entidades federativas en las que tenía que instruirlas conforme a las reglas establecidas. La nueva regulación, bueno, como ya sabemos, en 2018 el presidente Andrés Manuel quiso retomar la figura de la Guardia Nacional, manifestando que tras los más de 18 años de violencia que habían llevado en el país, se necesitaba una regulación, se insería un nuevo cuerpo policíaco. La nueva regulación de la Guardia Nacional, el día 20 de noviembre de 2018, el grupo parlamentario de Morena presentó ante la Cámara de Diputados la iniciativa para reformar 13 de los artículos de la Constitución Política, todos tocantes a la transformación de la Guardia Nacional. El 20 de diciembre de 2019, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen sobre dicha iniciativa para que posteriormente esa comisión presentara ante el Pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones a dicho dictamen, el cual fue aprobado por sesión extraordinaria el 16 de enero y enviando como una minuta a la... ¿Mandé? Bueno, dicha Cámara, tras algunas adecuaciones, aprobó por unanimidad la propuesta de reforma constitucional, la que fue avalada por los congresos locales y publicada publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de marzo de 2019. Y el pasado 27 de mayo fueron publicadas respecto de esto, un tema que tuvo mucho, que se cambió fue respecto al fuero de quién iba a juzgar a quienes pertenecieran al cuerpo de la Guardia Nacional. Sin embargo, como ya sabemos, la Corte ya se pronunció y se mantuvo que el criterio de que en todo caso la autoridad competente que debe ser la que juzgue será la de carácter civil, que no se permite el fuero militar en este sentido. Y el pasado 27 de mayo fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las leyes secundarias, es decir, no quedó como ley muerta como el 1917 con la promulgación de la Constitución, sino esta vez sacaron unas leyes reglamentarias que fueron publicadas el 27 de mayo, y estas leyes reglamentarias constituyen el marco jurídico que determina la estructura, dirección y coordinación en los diferentes niveles de gobierno respecto a la Guardia Nacional, y se trata de 3 leyes. Una es la Ley de la Guardia Nacional, la segunda es la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional de Registro de Detenciones, y además una reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De ahí que el concepto de Guardia Nacional cambiara. Como les dije hace unos momentos, la Guardia Nacional está formada por ciudadanos, evitando que tuvieran un corte militar. Sin embargo, ahora la Guardia Nacional es una institución que funge como una policía nacional, cuya función es de proporcionar seguridad pública a la Federación Mexicana, y ahora es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuyo titular es el mando originario de la
conduciendo a la actuación de la misma mediante un comandante operativo de la Guardia Nacional, y ahora se conforma. Esta información saqué de la página de la Secretaría de Gobernación, es la que tenían más actualizada hasta el 24 de julio de 2019, y nos dice que en su primera etapa se conformará aproximadamente por los siguientes elementos: 40,000 elementos que provendrán de la Policía Militar, de la Policía Naval y de la Policía Federal. La meta de reclutamiento son 21,170. Al respecto, se preveía que a finales del año pasado, a los 80,000 elementos, un número que puede parecer impactante. Sin embargo, este número dividido entre las 32 entidades federativas, solo se tendrían 2,400 guardias por cada una de ellas para cubrir los 3 turnos de fin de semana y días festivos. Y si esto además lo dividimos con estos 2,500, lo dividimos entre los 2,457 municipios que conforman el estado, que conforman México, se podría inferir que se correspondería a 32,5 elementos por municipio, de tal suerte que serán claves los criterios entre los cuales serán distribuidos los efectivos a lo largo del territorio nacional. Y también encontré información que decía que la Organización de las Naciones Unidas nos dice que el número ideal de policías que debe de tener por cada 1,000 habitantes es de 2,8. En México, al 31 de enero de 2017, la Federación y las entidades federativas en conjunto registraron un promedio de 0,8 policías por cada 1,000 habitantes. De tal suerte, podríamos decir que el país tiene menos de la tercera parte de policías que debería ser el ideal. Ahora bien, y finalmente, ya con la ley que se puede contar de la ley de la Guardia Nacional, les da ciertas facultades a la Guardia Nacional de conformidad con el artículo 9 de la citada ley, entre las que se encuentran las siguientes: salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio, garantizar y mantener y restablecer el orden y paz social, prevenir la comisión de delitos en todo el país, así como realizar investigaciones para cumplir con este objetivo, efectuar tareas de verificación para la prevención de infracciones administrativas, recibir denuncias, comprobar su veracidad y hacerlas del conocimiento del Ministerio Público, realizar operaciones de inteligencia encubiertas y de usuario simulado en Internet, intervenir las telecomunicaciones personales bajo autorización de un juez, realizar bajo la conducción del Ministerio Público la investigación de delitos cometidos, dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y efectuar detenciones bajo lo establecido en el artículo 16 constitucional, proporcionar atención a las víctimas y testigos del delito, colaborar con otras autoridades federales en funciones de vigilancia y verificación e inspección y en operativos conjuntos, vigilar vías de comunicación terrestre e imponer infracciones, vigilar aduanas y puertos de aeropuertos y garitas, vigilar detenciones y centros de detención a solicitud de las autoridades competentes, colaborar con el Instituto Nacional de Migración en la inspección de documentos migratorios y en el resguardo de sus instituciones. Bueno, eso sería todo por mi parte. Profesor, ¿me da permiso de apagar un momento el micrófono? Es que necesito estar cosiendo. Claro que sí, Diana, gracias. ¿Mande? No digo así, adelante. Gracias. Bien. Bueno, lo que hemos visto precisamente por su compañera Diana, pues fue prácticamente, a grosso modo, lo que es en sí la Guardia Nacional, ¿no? En este sentido, bueno, Francisco, ¿usted qué opina? ¿Por qué cree que el actual mandatario del Ejecutivo haya apostado por esta transformación de una Guardia Nacional y no manejar el régimen militar que se venía dando? O sea, ¿cuál considera que ha sido costo-beneficio de pues de esta figura que ha sido implementada precisamente en nuestro sistema? Pues me parece que es una paradoja, ¿no? Porque habría que entender, como bien menciona nuestra compañera Diana en su exposición, que el papel de las Fuerzas Armadas en México ha sido, por un lado, para atender cuestiones de emergencia, desastres naturales, lo que se le conoce como el Plan DN3 o hoy Plan DN5, si no me equivoco, y atender a las fuerzas del orden público, ¿no? Lo que hoy le llamamos el combate frontal al crimen organizado, guerra contra las drogas.
Entonces, me parece que este gobierno trató de crear esta o rescatar esta figura, ¿no? Como dice Diana, rescatar esta figura de la Constitución y tratar de desmilitarizar el combate a las drogas por medio de un cuerpo civil, pero con cara militar, pero bajo mando militar, pero administrativamente en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, o sea, como un híbrido, pero la cuestión es no dejarle a los militares la cuestión del combate frontal contra las drogas, pero me parece que es una paradoja porque no es una institución lo sumamente consolidada dentro del Estado mexicano, ¿no? Y justamente ha presentado estas aristas que se han tratado de llevar a la Suprema Corte, si es constitucional o no que el presidente, por medio de un transitorio en la Constitución, active el mecanismo de que puede ocupar a las Fuerzas Armadas por 5 años, que son los 5 años aproximadamente que le quedan, para que todavía éstas tengan una función de seguridad y después sea la guardia. El problema es de que haciendo un modelo comparativo dentro de las fuerzas de seguridad en México, pues las únicas que han podido brindar mm, resultados, y lo pongo entre comillas, pues ha sido las Fuerzas Armadas, ¿no? Principalmente el Ejército y la Marina. En su momento era la Policía Federal, que pudiéramos decir era el cuerpo civil, ¿no? Hoy está fusionada o está, mejor dicho, incorporada dentro de la Guardia Nacional. Pero la verdad es de que resulta muy paradójico porque si tuviera unas buenas bases la Guardia Nacional no sería sujeta a tanto escrutinio, ¿no? O sea, yo creo que si uno se pone a leer en algún momento la ley como nos la compartió nuestra compañera, pues se dará cuenta que es un garimatías de decir, bueno, a ver, espérame, administrativamente estás en la Secretaría de Seguridad, ok, eso quiere decir la lana, pero los mandos son militares, ¿no? Y su mando principal, ¿no? El comandante de la Guardia Nacional, pues era un militar, ¿no? Era un militar de alto rango. Entonces el tema ¿es civil o no es civil, ¿no? O sea, es civil en cuanto a que su jefe, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, es el presidente. Ok, bueno, menos mal. El tema es su superior jerárquico dentro de la Guardia Nacional no es civil, ¿no? Y yo creo que en algún momento deberíamos empezar a preguntarnos y empezar a debatir, creo que en algún momento, no, me parece que no fue esta clase, pero fue en otra, debatir el punto de que el, el secretario de la Defensa y de la Marina pues deberían ser un civil, ¿no? O sea, la gran mayoría de los países del mundo manejan esquemas de subordinación civil sobre las Fuerzas Armadas. Y ya no quiero citar a Estados Unidos porque Estados Unidos es nuestro ejemplo inmediato, pero podemos citar Colombia, ¿no? Colombia tiene unificadas a sus fuerzas dentro de un departamento de la defensa, bajo un mando civil. Entonces, creo que ha generado mucha controversia esta parte de las atribuciones son perfectamente conocidas de la Guardia Nacional, ¿no? A ver, son básicamente las que tenía la misma Policía Federal, son igual combatir al crimen organizado. Básicamente la Guardia hace todo, ¿no? O sea, nada más es cosa de leer por aquí tenía la ley, pero básicamente hacen todo. Entonces, también es empezarse a debatir, bueno, ¿qué entonces esquema estamos generando? ¿Un mando único, un mando mixto, un mando coordinado? ¿No? O sea, ¿qué tipo de seguridad? Pero el problema es que nos la hemos pasado debatiendo estos temas durante mucho tiempo, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando se intentó la ley de seguridad nacional, que ya planteaba la idea de una Guardia Nacional, lo único que hizo el presidente fue constitucionalizarlo para que no pudiera ser objeto de amparo, pero la realidad es de que nos la hemos pasado debatiendo qué modelo de seguridad tenemos y las cifras siguen en aumento, ¿no? O sea, 2020, a pesar de la pandemia, será el año más violento en la historia del país, será el año más violento para las mujeres, en homicidios, en crimen organizado. Eso no para, ¿eh? O sea, a pesar de que estamos en nuestra casa, estamos resguardados, el crimen organizado continúa ya. Entonces, yo creo que por más Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Marina, si no hay una coordinación en el gobierno, híjole,
va a ser muy complejo. Ese sería mi comentario. Bien, Francisco, correcto, digo, pues sí, se ha suscitado bastante polémica por este tema de Guardia Nacional, como ya lo ha expresado su compañero, precisamente, pues es el tema de que si es civil y por qué mandos militares, etc., ¿no? Pero pues en efecto, este es un tema que pues viene prácticamente desde una regulación un poco ambigua por parte del legislador, por parte de lo que ha hecho pues el titular del Ejecutivo, e incluso pues probablemente la misma legitimidad de pues de esta figura ante pues las propias instituciones federales. Por ello pues vimos que hubo pues muchas manifestaciones e incluso recientemente pues hubo bloqueos también por parte de policías federales que pues no estaban de acuerdo con pasarse precisamente a Guardia Nacional por todo lo que implicaba en el régimen laboral, ¿no? Son bastantes cuestiones que pues están ahí, pues así que en el aire y que pues a la muestra de resultados, pues es lo que la población esperaría, ¿no? Precisamente que es qué tantos resultados positivos puede generar esta Guardia Nacional ya operando, eh, que pues bueno, de primera impresión podría ser un poco dudoso en atención a los propios números que representa en relación con la población civil, ¿no? ¿Cuántos guardias nacionales pueden estar operativos para dar respuesta prácticamente a pues alguna emergencia o alguna cuestión de seguridad que se requiera? Cuando pues vemos que prácticamente, si lo comparáramos precisamente con el crimen organizado, pues bueno, sería un poco, pues cómo decirlo, un poco, pues no daría tanta respuesta a la fuerza que tiene precisamente crimen organizado, ¿no? Pero pues bueno, estaremos esperando, no necesariamente porque sea cuarta transformación vamos a tener unos resultados prácticamente vengan a terminar con todo lo que se ha formado por años, pero pues esperemos que pues pueda ser algo positivo para la población, ¿no? Yaneli, ¿me escucha? ¿Cómo está? Buena tarde. Hola, maestro, buenas tardes. Muy bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias. ¿Qué opina usted de este tema? Mire, la verdad es que sí son, pues aparte de lo que expuso mi compañera Diana y mi compañero Francisco muy acertadamente, son sentimientos también encontrados, ¿no? Porque efectivamente, la 4T no va a venir a cambiar lo que se ha generado en años, pero es muy difícil erradicar lo que es el crimen organizado. La trata de personas, la droga, realmente incluso muchos de ellos están inmiscuidos en, en ese tipo de delitos. Entonces, yo como ciudadana, yo no confío tanto en un policía de Guardia Nacional, que no sé si es un militar, que no sé si es un civil, si me va a apoyar o no. Y una anécdota es que el otro día fui para el aeropuerto, iba con mi hermano y nos paró un Guardia Nacional y estaba diciendo que éramos aplicación. Y el chiste es que, miren, nos agarraron en la mensa y nos sacaron 500 pesos. Nos iban a llevar al corralón, o sea, llegó toda la patrulla, todas las patrullas como si fuéramos los delincuentes y estábamos en el aeropuerto. Entonces, no son policías honestos, no puedo generalizar, pero pues la gran mayoría, bueno, al menos ahorita donde yo vivo, que es una colonia bastante feita de Iztapalapa, todos los policías que están por aquí llegan por su mordida, por su tajada, o sea, no hacen nada. Sí entra la Guardia Nacional, sí entra, pero pues todos vienen pues para cobrar lo suyo, vaya. Entonces, yo creo que estaba mejor la Policía Federal como estaba antes que ahora. Bueno, eso es lo que yo considero. Bien, bien, Yaneli, pues sí, es que pues prácticamente el tema, pues todo va precisamente al tema de tratar de evitar corrupción, pero
pues bueno, es un poco complicado. Ya precisamente lo había puesto su compañera en sus diapositivas. El principal problema, ¿cuál ha sido y cuál será y cuál seguirá siendo? Pues el tema de los controles de confianza, ¿no? Ya había puesto en una de sus diapositivas, Diana, la de las primeritas, incluso me parece, si no mal recuerdo, que señalaba que a partir de 1836 había un tema con el reclutamiento del personal, y pues ese tema sigue siendo hasta hoy pues un punto de partida en donde pues en varias instituciones policiales este es un problema, ¿no? La acreditación del elemento, por no decirlo, de Guardia Nacional. Diana y después Gabriela, por favor. Profesor, Gracias, de maestro. hecho, estaba leyendo que, bueno, ya sabemos, ¿no? Que cuando muchos elementos de la Policía Federal pasaron a la Guardia Nacional, estaban inconformes porque con los soldados no se les iban a hacer controles de confianza ni perderían prestaciones, pues serían igual. Sin embargo, la Policía Federal sí perdían varias prestaciones y tenían que estarse sometiendo periódicamente a controles de confianza. No está mal la realización de los controles de confianza, pero lo que sí deja en duda es por qué a la milicia no se los piden y a la Policía Federal sí. Eso fue un tema que me puse a leer como varias noticias de la Guardia y decía eso también de ellos. Sí, 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 lógicamente. Gracias, Diana. Gabriela y luego Francisco. Gracias, profesor. Bueno, retomando un poco la cuestión histórica que había comentado la compañera, si bien se remonta a a épocas de independencia también, si alguno de los compañeros o las compañeras, porque también ya se puede, tiene su cartilla militar, había un apartado en el que decía, bueno, quiénes van a prestar el servicio militar, quiénes iban a hacer la reserva militar, la reserva nacional, determinadas edades, y al final hablaban de la Guardia Nacional. Las personas que tuvieran entre 41 y 45 años iban a pasar automáticamente a ser la Guardia Nacional. Entonces la denominación no es nueva en la historia de este país. Lo novedoso que pretende hacer el jefe del Ejecutivo es auspiciando o disfrazando el tema de la corrupción, o más bien para pretender atacar una corrupción que evidentemente está erradicada, y no de 2, 3 sexenios, sino de muchísimos más. Ahora quita la Policía Federal, una policía que sí venía con alguna capacitación, ¿no? Porque bueno, no es bueno generalizar, porque hay buenos elementos como en cualquier institución. Pero bueno, venía una trayectoria de la Policía Federal, venía un trabajo perfectamente delimitado, y entonces empieza a hacer esa mezcolanza de la que ya se había hablado tanto la compañera ponente como los compañeros que me antecedieron en sus comentarios. Y entonces nos quedamos con lo que usted también había dicho, ¿no? Ese organismo como sui generis, en el que nos hablan de una Guardia Nacional Civil, y recordemos que 2 meses después de que ya se había publicado inclusive la ley de la Guardia Nacional, hay mucho movimiento periodístico diciendo, bueno, me estás hablando de una Guardia Nacional y no me estás poniendo ni un solo mando civil. Entonces empieza a haber eso, nos hablan de una temporalidad, no nos dicen cuándo termina esta temporalidad, nos hablan de una ley que ha sido modificada, y eso es lo que me llama muchísimo la atención, que se le pretende dar a esta guardia, a este organismo, esta Guardia Nacional, funciones de seguridad, pero está permeada completamente de militares. Entonces, mi reflexión es en cuanto a que el jefe del Ejecutivo, como se ha visto históricamente, ha consentido mucho a las Fuerzas Armadas, precisamente es mi perspectiva, para evitar esos golpes de Estado que hemos visto a partir de muchos países latinoamericanos. Entonces, mientras ellos consientan a la milicia, aseguran una estabilidad más fuerte en el poder. Ese sería mi comentario, y bueno, definitivamente no coincido en nada con la ley para la Guardia Nacional. Creo que es un disfraz más para justificar una transformación que creo que para todos es evidente que no existe. Sería mi comentario, maestro. Gracias. Muy bien, Gabriela, muchas gracias. Francisco, adelante. Yo creo que lo que comentaba Diana, y quiero entenderlo por ahí, es el tema de que no tuviera exámenes
el ejército, bueno, las Fuerzas Armadas, le hace ejército y marina, y la Policía Federal sí, o sea, tendría una cuestión de, no lo estoy justificando, cabe aclarar, pero si no es una cuestión de prontitud, ¿no? O sea, desgraciadamente este gobierno es un gobierno de muchas ocurrencias. Entonces, fue tan sencillo como decir, bueno, ya creamos una institución Guardia Nacional, ¿y quién se va a inscribir? Bueno, nadie se quiere inscribir. Mi mamá se quiere inscribir. Entonces, pues vamos a juntarlos de las Fuerzas Armadas, de la Marina, que ya traen una capacitación castrense, ojo, traen una educación castrense, no traen una educación de derechos humanos, no traen una educación de policía, es muy diferente la educación de policía a una educación militar. Y bueno, pues, hagamos de cuenta que ya tenemos una guardia, hagamos de cuenta que sí estamos metiendo gente, que sí se está incorporando, pero la realidad es de que nuestra base fundamental son personal de las Fuerzas Armadas. Y creo que concuerdo con Gabriela. A ver, el problema de este gobierno, el problema de los anteriores gobiernos es de que la dirección del combate al crimen organizado lo llevaban las Fuerzas Armadas, que de por sí eso está terrible. Ok. El problema en este gobierno es de que no solo ven eso, ven construcción de aeropuerto, ven construcción de Tren Maya, ven seguridad para las pipas, ven vacunas. O sea, nada más dense cuenta en dónde se están llevando los centros de vacunación, en planteles militares. El problema entonces es de que los militares en este gobierno están viendo todo y eso preocupa demasiado, porque cuando las Fuerzas Armadas adquieren un papel relevante, empieza a preocupar más en esquemas latinoamericanos, ¿no? En esquemas occidentales pegados a Estados Unidos, Europa, pues existe ya más una tradición de que los militares, aparte de que están subordinados al poder civil, no al jefe del ejecutivo me refiero, sino a un secretario civil, llevan ya una tradición muy marcada. Aquí en países latinoamericanos, cuando el ejército empieza a tener muchas responsabilidades, ay, después quitárselas es complejo. ¿Por qué? Porque han tenido todo y es muy difícil perder el poder. Entonces, ese sería mi comentario. Francisco, pues sí, efectivamente ese es un problema que puede avecinarse por la multiplicidad de funciones que le han asignado precisamente a la Guardia Nacional, ¿no? Como ya lo refirió su compañero, pues son no nada más cuestiones de seguridad nacional, sino pues son cuestiones de salud, cuestiones incluso de, pues un tanto relacionado a impartición de justicia con el tema de las, ¿cómo se llama? La unidad de medidas cautelares a nivel federal está a cargo también de Guardia Nacional. Entonces, pues prácticamente, pues es algo peligroso para el país. Esperemos que no, pero pues bueno, sería un foco ahí que estaría prendido, ¿no? ¿Ramsés iba a comentar algo o nada más se hizo ahí la... No. ¿no? Ok. Pues bueno, con esto estaría finalizando el tema precisamente de su compañera Diana, del bosquejo de lo que es prácticamente Guardia Nacional, pues prácticamente ahí la organización y cómo está compuesta, ¿no? Eh, en ese sentido, pues bueno, Ramsés, si gusta abordar el tema correspondiente, por favor. Sí. Igual para compartir pantalla, ¿me habilita o cómo le hago aquí? Tiki, tiki, tiki. A ver, ahí está. Ok. A ver. ¡Ah! Ya, ¿verdad? Ok. Listo. Bueno, aquí está. Yo les voy a exponer acerca de los órganos de la Administración Pública Federal. Para ello es preciso realizar unas pequeñas acotaciones y determinar qué es la administración. Existen muchas definiciones, una de ellas es la que proporciona Lourdes Monch Galindo y José García Martínez, en la que dicen que es la coordinación, la acción de coordinar todos los recursos humanos,
intelectuales, materiales, formales y hasta económicos para lograr un fin en específico. Cuenta con determinadas características, una de ellas es la universalidad, es decir, que pueda existir en cualquier organismo social y por tanto puede aplicarse en una empresa, en la iglesia, en el Estado, en alguna institución educativa o cualquier otro índole. Otro de ellos es la especificidad, que se auxilia de otras ciencias, pero tiene características que son propias y la distinguen de todas las demás. La temporalidad es que se divide en fases o etapas, y la siguiente es una cuestión de jerarquía. Un segundo. Listo. Es una cuestión de jerarquía que se aplica a todos los niveles de la organización en la que se pretende establecer, que cuenta con flexibilidad, debe de adaptarse a las necesidades que requiera. Tiene un valor instrumental, que es la práctica y resulta ser un medio para lograr determinados propósitos, y la interdisciplinariedad, que se relaciona con las demás disciplinas que en ellas convergen. Ahora con esto podemos definir qué es la administración pública, y decimos que la administración pública es la actividad que establece y fomenta una relación entre el poder político y el pueblo, o las personas que son gobernadas. Se entiende también como aquella que se encarga del manejo hábil de los recursos y las tareas que existen entre los funcionarios públicos. Todo esto con la finalidad de satisfacer las expectativas del bien de todos los ciudadanos. La administración pública posee una serie de elementos que la pueden identificar como tal. El primero de ellos es el recurso humano, que viene a ser el medio que enlaza el gobierno con la ciudadanía. Ellos pueden ser llamados funcionarios públicos o el personal administrativo. El segundo de ellos también son los tributos, ya sean impuestos, aranceles, las tasas que se pongan, y provienen de otros sectores de la economía y del pueblo. También esto es que son dirigidos para cumplimentar con determinados fines y objetivos, los cuales están llamados a consumarse en la satisfacción del interés colectivo. La administración pública federal, en este sentido, podemos establecer que México adoptó una forma de Estado federal desde 1824, a excepción de las 2 décadas que constituyeron a partir de 1836, en donde se promulgó la Constitución de las 7 leyes, la que estructuraba a México como un Estado unitario. En razón de la esfera de su competencia, la administración pública se puede clasificar en federal, local, municipal y delegacional. En este caso ahora es por alcaldías. La administración pública se encuentra dividida en diversas áreas, y la primera de ellas se concentra en el Ejecutivo Federal. También lo es en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial y en todas las demás instituciones de carácter autónomo que la Constitución reconoce. En esta lámina podemos ver algunos de ellos, que sería la Universidad Nacional Autónoma de México, el INAI, el IFT, COFESE, Banco de México, el INE, el INEGI, Ahora, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 90, establece que la administración pública se puede dividir en 2, en centralizada y paraestatal. En este caso, la administración centralizada es aquella que transfiere y asigna autoridad para la toma de decisiones a los niveles más altos en razón de una jerarquía, y el conocimiento, la información y las ideas se concentran en lo más alto, así como en la toma de decisiones, y va en forma de cascada hacia el resto de la organización que conforma este tipo de organización, valga la redundancia. La paraestatal es pues aquella institución, es un organismo que coopera con los fines del Estado sin que forme parte de esta administración pública centralizada. Es decir, que sus propósitos y resultados políticos, sociales, económicos, culturales emanan de un ente que goza de mayor autonomía, que la tiene dividida en órganos centralizados.
A este tipo de órganos se les conoce como órganos administrativos. Y asimismo, en coordinación con lo que se establece en el artículo 90 de la Constitución, tenemos la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual establece que para los organismos administrativos se tiene a varios de las secretarías de Estado, los departamentos administrativos que corresponden a cada una de esas secretarías y la Consejería Jurídica. El artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece cuáles son estas secretarías. El artículo 27 nos establece que existe la Secretaría de Gobernación, que tiene, en este mismo artículo 27, se encuentran un listado de todas aquellas atribuciones que le corresponden a esta secretaría. Sin embargo, yo a modo de resumen, solamente les voy a indicar acerca de cada una de estas secretarías. ¿Cuáles son? La principal de la Secretaría de Gobernación es atender el desarrollo político del país. Un segundo. Gracias. Así como coadyuvar en la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo con los demás poderes de la Unión. Enseguida, el artículo 28 nos establece a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Su función es ampliar y profundizar las relaciones políticas, económicas, culturales y de cooperación con las distintas regiones del mundo a favor del desarrollo integral de nuestro país, fortalecer y preservar la soberanía y la independencia de México, y así de esta forma se garanticen los intereses y la seguridad nacional. Posteriormente tenemos a la Secretaría de la Defensa Nacional. Sus atribuciones se encuentran en el artículo 29, así como la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y sus principales funciones es defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas y realizar acciones cívicas y obras sociales que tengan acciones tendientes al progreso del país. Contamos con la Secretaría de Marina, que en suma con los esfuerzos para la consecución de los objetivos nacionales y la protección de los intereses marítimos del país, ya sea marina mercante, naval, y pues recae acerca de la flota pesquera, los puertos de altura y de turismo. Enseguida tenemos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sus funciones son preservar la libertad, el orden y la paz pública, salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, auxiliar a la Fiscalía General de la República y a los poderes de la Unión en lo que a ello le corresponda, prevenir comisión de delitos y realizar la implementación y ejecución de políticas públicas en materia de seguridad. Tenemos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se encuentra en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Su principal función es administrar las finanzas públicas del país, proponer, dirigir y controlar la política económica del gobierno federal en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingreso y de la deuda pública. Contamos con la ahora Secretaría de Bienestar, que sus funciones, pues artículo 36, sus funciones es formular y conducir políticas y programas para el desarrollo de las comunicaciones y transporte terrestre, aéreo. Perdón, ya me fui. Estoy en bienestar. Es fortalecer el bienestar, el desarrollo y la inclusión, la cohesión social en el país mediante la instrumentación, coordinación, supervisión y seguimiento en términos de la ley, con organismos respectivos y las políticas que tengan que ver con la pobreza, la erradicación de la pobreza y la atención preponderantemente de sectores específicos como son la niñez, la juventud y los adultos mayores. Contamos con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se encuentra entre sus funciones impulsar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales, así como los bienes y servicios ambientales que cuenta el país.
Tenemos la Secretaría de Energía, que debe conducir a la política energética del país dentro de un marco constitucional que se encuentra vigente. Ya sabemos que cada administración pues va viéndose modificada. Esto con la finalidad de garantizar el suministro de forma competitiva, suficiente, de calidad y económicamente viable y ambientalmente sustentable la dotación de energéticos que requiere el desarrollo de la vida nacional. Contamos con la Secretaría de Economía, que tiene la función de promover e instrumentar políticas públicas y programas orientados a crear más y mejores empleos, más y mejores empresas y asimismo emprendedores, promoviendo la generación de empleos de calidad y a través del crecimiento económico del país, ya sea con la inversión ya tanto privada como pública. Tenemos a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Sus funciones son propiciar el ejercicio de una política de apoyo que permita producir y aprovechar mejor las ventajas comparativas de nuestro sector agropecuario. Contamos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que debe formular y conducir políticas públicas y así como los programas para el desarrollo de las comunicaciones de transporte terrestre y aéreo. Debe elaborar y conducir todo aquello que corresponda a las telecomunicaciones y la radiodifusión del gobierno federal, así como construir las vías férreas, patios y terminales de carácter federal para el establecimiento y explotación de los ferrocarriles. Contamos con la Secretaría de la Función Pública, la cual tiene un carácter de órgano de control interno y evalúa la gestión gubernamental que se está llevando a cabo. De esta forma, se va a vigilar el cumplimiento por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda y el patrimonio con que se cuente. Tenemos a la Secretaría de Educación Pública, que tiene primordialmente la obligación de crear condiciones que permitan asegurar el acceso de todos los mexicanos, todes, a una educación de calidad en el nivel y modalidad que lo requiera y en el lugar en donde se encuentren. Contamos con la Secretaría de Salud, que debe contribuir a un desarrollo humano justo, incluyente y sustentable, todo en materia, ya sabemos, la creación, implementación y ejecución de políticas públicas en materia de salud. Esto de una forma que sea de alta calidad para satisfacer las necesidades y se respondan a las expectativas que tiene la población. Tenemos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esta está regulada en el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como lo derivado del artículo 123 de la Constitución. Y pues por conducto de sus servidores públicos, sus unidades administrativas, los órganos desconcentrados deben realizar todas aquellas actividades tendientes a que se cumpla, se complemente y se otorguen las mejores condiciones laborales para los mexicanos. Contamos con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y tiene la función o la finalidad de servir a hombres y mujeres que habiten y que trabajen en los ejidos y las comunidades del país, proporcionándoles de alguna manera certeza jurídica para sus tierras y que promuevan el desarrollo rural integral con un sentido de justicia social. Tenemos a la Secretaría de Cultura, que debe elaborar y conducir la política nacional en materia de cultura con la participación que corresponda a otras dependencias. Tenemos a la Secretaría de Turismo, que debe reconocer el turismo como una pieza clave del desarrollo económico del país. Por tanto, debe impulsar a las empresas turísticas a ser competitivas tanto a nivel nacional como a nivel internacional para desarrollar el turismo respetando los entornos naturales, culturales y sociales que existen en nuestro país. Por último, contamos con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que deberá revisar y validar los decretos, acuerdos y aquellos instrumentos que se sometan a la consideración del Presidente de la República, así como los proyectos de iniciativas de ley que el titular del Ejecutivo presente al Congreso de la Unión, cuidando que estos tengan o contengan en forma y fondo, se encuentren apegados a la Constitución y a las leyes que correspondan.
De esta forma también deberán representar al presidente de la República cuando él así lo disponga. Ahora bien, por cuanto hace a la administración paraestatal, tenemos a los aeropuertos y servicios auxiliares, la ASA, que tiene como principal función diseñar, construir y operar terminales aeroportuarias. Nada más les voy a dar ahorita unos cuantos ejemplos de los paraestatales, porque pues en realidad sí son como bastantes, y sí nos tardaríamos como mucho tiempo, entonces les voy a dar como de los más importantes, más importantes. Tenemos la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, que es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, creado a través de decreto presidencial, y tiene el propósito de contar con un instrumento para el impulso de la comercialización de la producción agropecuaria que existe en nuestro país. Contamos con Banjército, que tiene como finalidad proporcionar el servicio de banca y crédito a un sector estratégico de la sociedad, en este caso es a todos los integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México. Tenemos la CENATRA, que es el Centro Nacional de Transplantes. Tiene como misión la emisión e implementación de políticas públicas en materia de trasplantes y con la finalidad de contar con un sistema nacional de trasplantes que incremente el acceso a esta terapéutica y que la población mexicana tenga la oportunidad y de forma legal y segura para tener esta disposición de los órganos, tejidos y células. Tenemos también el CONALEP, que es el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Se encuentra diseñada para responder a las necesidades de formación de cuadros técnicos del país, formando así trabajadores que si bien no pueden lograr una educación en forma de licenciatura, lo puedan hacer de forma técnica y se puedan incorporar al trabajo en nuestro país. De esta forma tenemos también a la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa del gobierno mexicano que genera, transmite, distribuye y comercializa la energía eléctrica. La Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, que debe administrar y preservar las aguas nacionales, con participación tanto de la sociedad como del gobierno para lograr el uso sustentable. Se organiza en dos niveles para el ejercicio de sus funciones, uno es nacional y el otro es en cuestión regional. Los titulares de estas dos formas, de estos dos niveles, se encuentran subordinados al director general de la CONAGUA. Tenemos el FONACOT, que es el Instituto de Fomento Nacional para el Consumo de los Trabajadores, y tiene como finalidad fomentar el desarrollo integral de los trabajadores y el crecimiento de su patrimonio familiar, promoviendo de esta forma el acceso al mejor crédito en el mercado. Tenemos enseguida al FOBISTE. Es un órgano desconcentrado del ISSSTE, cuyo objeto es el de establecer y operar los sistemas de financiamiento para el otorgamiento de los préstamos hipotecarios. El ISSSTE, que debe contribuir y satisfacer a niveles de bienestar integral de los trabajadores al servicio del Estado, ya sea en calidad de pensionado, jubilado y familiares derechohabientes, con el otorgamiento de los seguros, prestaciones y servicios que correspondan. Tenemos a Petróleos Mexicanos, que es una institución, un organismo descentralizado que opera en forma integrada, con la finalidad de llevar a cabo la exploración y explotación del petróleo y las demás actividades estratégicas que constituyen la industria petrolera en México. Tenemos al Instituto Mexicano del Seguro Social, que es un pilar fundamental del bienestar individual y colectivo, y es un elemento redistribuidor de la riqueza en México, siendo como dato cultural el más grande de América Latina. Tenemos ya, creo que dan ahí algo. El Instituto Politécnico Nacional, que es una universidad, una institución educativa laica, gratuita del Estado, rectora de educación tecnológica, pública en México. Tenemos a la Fiscalía General de la República, que debe contribuir a garantizar el Estado democrático de Derecho
preservando el cumplimiento irrestricto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mediante la procuración de justicia eficaz y eficiente. Tenemos a la Profeco, que es un organismo público encargado de instrumentar, aplicar y dimensionar a las políticas públicas en el ámbito de la asistencia social. Por último, no es cierto, todavía tenemos al DIF, que es un organismo público encargado de instrumentar, aplicar y dar todas estas, la ejecución de las políticas públicas en materia de la familia, de la comunidad y debe combatir causas y efectos de la vulnerabilidad en coordinación con los sistemas estatales que existan del DIF. Por último, tenemos la Casa de Moneda de México, que se encarga de producir y comercializar monedas y medallas con los más elevados rangos de calidad y competitividad para el Banco de México, y así como los clientes institucionales y particulares con que se cuente, y debe coadyuvar al desarrollo de la economía del país. Por último, bueno, ya estos tres lo establece igual el mismo artículo 90 de la Constitución, que son las empresas de participación estatal. Son empresas que el 50%, más del 50% de sus activos le corresponden al Estado. Algunos ejemplos de ellos serían Notimex, el Fondo de Cultura Económico, el Instituto Mexicano de la Juventud. Tendríamos las instituciones nacionales de crédito. Uno de ellos, los ejemplos que di fue Banjército, podría ser Nacional Financiera o Bansefi. Y las organizaciones auxiliares de crédito con las que se encuentra. Algunas de ellas podrían ser las casas de cambio, las arrendadoras financieras y empresas de factoraje financiero que existen en el país. Y las instituciones nacionales de seguros y fianzas, que deben complementar determinada normativa para poder establecerse como tal. Y de esta forma es que se integra como órganos de la administración pública en materia federal. Y eso sería todo, profesor. Ok, bien. Básicamente el tema pues, da bastante de lo que estuvimos abordando, precisamente esta cuestión de la administración pública, ¿no? Bien, gracias, Ramsés. Joel, ¿usted recuerda de lo que comentó su compañero Ramsés? ¿Cuáles son algunos de los elementos de los que señalaba precisamente que corresponden a la administración pública? Sí, hizo mención a tres tipos de elementos que son los recursos humanos, los recursos financieros y los recursos materiales. Específicamente se mencionó, hizo relación a esos tres tipos de elementos. Bien, ¿y con qué definición se podría quedar usted respecto de la administración pública? Bueno, si no me equivoco, él hizo un comentario de que es una actividad que vincula al poder público con el pueblo. Eso hizo ese comentario, después lo amplió. No recuerdo concretamente en qué términos lo amplió, fue una definición más elaborada, pero coincido con él en ese sentido. Yo creo que la administración pública viene siendo en principio el ejercicio del poder público por medio del cual se pretende proporcionar a la ciudadanía, a la sociedad de un estado, aquellos beneficios que son, pues digamos que en justicia le corresponden a este pueblo, ¿no? Y creo que aquí recuerdo algo importante que señaló Ramsés, tiene que ver con la justicia, tiene que ver también con el ejercicio de los derechos que están reconocidos en la Constitución y en las leyes, obviamente en los tratados internacionales también, pero básicamente en la Constitución y en sus leyes reglamentarias, en las leyes aplicables a la materia de administración pública, en donde
pues se especifica que la sociedad tiene, por decir un ejemplo, el tema del agua, que es un tema, es una cuestión de orden público que no se puede impedir suministrar al público, aunque se tenga que pagar un derecho por recibir ese suministro, ¿no? Pero en principio es un derecho que le corresponde al pueblo y que no se puede, digamos, suspender, ¿no? Entonces, es un tema de justicia, bueno, que tiene que ver con la justicia, pero tiene que ver también con el ejercicio o con el cumplimiento, mejor dicho, con el cumplimiento de los derechos que están asignados o que están reconocidos en la Constitución. Correcto. Básicamente. Muy bien, Joel. Correcto. Pues vemos precisamente englobados varios aspectos, ¿no? Danae, ¿me escucha? Sí, profe, perdón, es que tengo problemas, ya que me salí y me volví a regresar. Sí, no se preocupe, ahí que de repente entraban y salían y no sabía quién se quedaba, pero no se preocupe. Respecto a este tema de, bueno, ya vimos precisamente la delimitación, su compañero Ramsés estuvo hablando de diversas secretarías, vemos que el poder público para su ejercicio se divide, hemos visto también que, pues bueno, básicamente la administración pública es eso, ¿no? El manejo de los recursos, la regulación del poder político con los gobernados, etcétera. Usted, digo, básicamente hubo un comentario bastante atinado de su compañero Francisco al principio. No escuché nada. Digo, lo reitero porque, digo, pues la mayoría compartimos, ¿no? Precisamente. El gobierno actual pareciera que es un gobierno de ocurrencias, precisamente, en donde pues ha estado prácticamente improvisando en varios aspectos de la administración pública. ¿Usted considera correcto el manejo que se le ha dado pues a todo lo que está haciendo precisamente el gobierno? Entre ellos, precisamente, que hay secretarías que están cumpliendo con papeles diversos a su naturaleza jurídica. Me explico. Secretaría de Relaciones Exteriores, dedicándose a conseguir insumos médicos. Vacunas. Guardia Nacional, dedicándose a realizar funciones administrativas, judiciales, por así decirlo. ¿Qué opinión le merece esta situación? Respecto a ahorita con en el gobierno de Andrés Manuel, para mí el mejor que ha hecho el papel, la verdad, el único que está haciendo bien su trabajo es el secretario de Relaciones Exteriores, como usted lo mencionó. Creo que ha hecho el papel de todos, ¿no? O sea, dependiendo como el director del IMSS, o sea, ya la capacidad que tenemos ahorita en los hospitales está súper saturada. En parte sí es parte del gobierno, pero también parte nuestra de que estemos así, ¿no? O sea, de que no entendemos de que tenemos que salir a la calle, pero no están haciendo bien el manejo de respecto a la pandemia. Para mi parte, Brad sí está haciendo bien su trabajo. También antes de salir de vacaciones ya lo vimos que lo que quería hacer Andrés Manuel de meter a Tania, ¿no? Que ahorita de hecho ya fue su primer día en la Secretaría de Economía. Entonces sí está moviendo muchas cosas y creo que no. Otro ejemplo sería el secretario de Salud, ¿no? No está dando la cara ahorita respecto a la pandemia y es el subsecretario, que es lo que acaba de hacer el día de ayer, que se fue de vacaciones y está mal. Para mí no está haciendo bien el papel la cuarta transformación, si así lo llamamos. Para mí no es una cuarta transformación. Es correcto, Danae. Pues sí, digo, habrá quienes apuesten o estén, digo, pero yo creo que aquí ya no es un tema partidista, ¿no? De, pues yo estoy con la 4T o yo no estoy con la 4T, sino como se ha dicho desde un principio, ¿no? La forma de administrar, porque pues en sí el presidente, digo, muchos políticos y muchos críticos lo han dicho, ¿no? No estamos en elecciones, no estamos en una carrera presidencial como sí lo estuvo en 2017-2018.
ya estamos en una cuestión de gobierno, ¿no? Y los resultados pues han sido un poco pobres. Gracias, Danae. Y Joel. como, perdón, que le puedo agregar nada, como mencionó Francisco, si escuché que dijo lo de Guardia Nacional. Creo que la secretaria Olga, no, o sea, de plano los feminicidios están cada día más altos, o sea, cuando le preguntas algo, siempre ataca, o sea, nunca da una respuesta, ella es de atacar y atacar y no dice los índices. Para mí, Olga sí es como de, no está haciendo nada al respecto y ella, eso que tiene una gran carrera y sabemos de dónde viene, pero no, para mí no está haciendo nada como secretaria de gobierno. Así es. Sí, digo, tal vez lo podríamos comparar un poco a nivel local, cómo está precisamente conformado el gabinete, ¿no? Que a colación de ello hay un comentario que hizo precisamente esta mujer, precisamente antes de asumir el cargo, que decía que pues no tenía el conocimiento en el área, pero bueno, pues que iba a tratar de forjarse en el mismo, ¿no? Un tema muy similar a lo que pasó con Luis Videgaray cuando asumió la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero, pues bueno, es la cuestión que tenemos con nuestros gobernantes, que pues esperemos no sea para peor como hemos venido viendo, ¿no? Joel, adelante. Sí, profesor. Bueno, yo por lo que puedo ver, lo que puedo comentar al respecto en cuanto a este tema, es que efectivamente los funcionarios que fueron designados para ocupar secretarías son gente poco preparada o con poco compromiso, a excepción de algunos, ¿no? Ya la compañera acaba de referirse en principio a Marcelo Ebrard, es una de las pocas personas que considero pues tienen cierto profesionalismo, cierta carrera política, no es un improvisado, ¿no? Pero de ahí en fuera, bueno, la mayoría dejan mucho que ver. La secretaria de Gobernación, pues yo tuve digamos, por decir hacer el comentario, alguna vez me tocó ser su alumno en la Facultad de Derecho. La señora nunca se tomó la molestia de acudir a una clase, siempre mandaba a una persona, a otra persona. Entonces, desde ahí se puede ver que pues, falta de compromiso pues, se ha reflejado actualmente, ¿no? Incluso en la Corte, la señora nada más firmaba los acuerdos, firmaba las sentencias. Quien hacía el trabajo era Carla Quintana, entre otros compañeros que conozco, ¿no? Pero bueno, el secretario de Salud es una persona que, aunque también tiene cierta carrera, el señor no figura, no aparece, nunca sale, no da la cara, no sé, yo creo que es falta de compromiso, ¿no? Y por el lado del ejército, el tema del ejército, solamente me gustaría ampliar mucho, coincido totalmente con lo que dijo Francisco Javier, pero yo ampliaría un poco mencionando que independientemente de que yo esté de acuerdo o no con que el país se militarice o con que el ejército y la marina intervengan en diferentes áreas que no les corresponde en principio, aunque la Constitución les dé cierto derecho, ellos, el ejército y la marina, yo creo que no deben o no deberían involucrarse en esas otras actividades, no tanto porque no sepan hacerlo o porque no estén facultadas o no tengan el profesionalismo para hacerlo, que sí lo tienen, por supuesto, pero porque están enfocándose, o sea, en lo que yo no estaría de acuerdo o lo que no estoy de acuerdo es que están enfocándose a áreas diferentes y están dejando de lado el cumplimiento de sus principales atribuciones. Y la prueba principal de esto es que los feminicidios o los homicidios en general no han decrecido. Al contrario, siguen incrementándose. Y esto lo único que demuestra es que hay un vacío en esas atribuciones o en su principal facultad, que es la seguridad pública del territorio y de la población mexicana. Y en lugar de eso, están haciendo aeropuertos, están haciendo otras actividades,
pero básicamente descuidando su principal atribución. Es correcto, Joel, es como lo hemos visto precisamente. Pues ha habido ahí algunas cuestiones con el gobierno donde pues se ha experimentado la manera de la administración pública, pues vemos cómo pues cada gobierno tiene su forma de administrar y pues no necesariamente este gobierno pues ha sido buen administrador frente a los problemas que se han venido suscitando y bueno, lo que se ha venido manejando, ¿no? Efectivamente. Gracias, Joel. Michelle, ¿me escucha? Bueno, Francisco, adelante. Gracias. Yo aquí me gustaría entrar un poquito en debate con mi compañero Joel, porque el problema del ejército mexicano es de que nunca ha tenido perfectamente bien delimitado una función, ¿no? O sea, salvo la función de atender el tema de las contingencias o de los temas ambientales bajo el plan de N3, la verdad es de que empezó a cobrar relevancia su participación a partir de que es el cuerpo de seguridad que combate al crimen organizado, ¿no? Entonces, aquí más bien tendríamos que preguntarnos, ¿para qué un ejército? O sea, creo que sí es importante mantener un ejército dentro de un estado, es parte de un elemento del estado, pero si nos damos cuenta, y aquí apelaré un poco a Gabriela, que es más experta que yo en historia, la verdad es de que a partir de la consolidación pues del constitucionalismo en México de 1917, el ejército no ha tomado un papel relevante, ¿no? Cuando antes sí lo tomaba, ¿no? O sea, si lo tomamos hacia atrás, pues el ejército era aquel cuerpo que mandaba y dictaminaba el orden en el país, ¿no? Pero la realidad es de que no tenemos un ejército para cuestiones exteriores, ¿no? Que es regularmente para lo que se ocupa un ejército. Entonces, aquí discrepo un poco de la parte de mi compañero Joel, porque más bien nos ha faltado definir en qué queremos que ocupe el ejército, para qué queremos tener un ejército en México, solo para cuestiones de desastres naturales, o queremos darle facultades de lleno para tener labores de seguridad. A ver, como yo también lo mencionaba, o sea, yo también estoy en contra de que el ejército haga todo, o sea, que distribuya vacunas, que construya aeropuertos, que garantice la seguridad de cuestiones energéticas de los traslados de la pipa, o sea, sí, estoy de acuerdo que se haga todo eso, pero eso es a partir de interpretaciones tan antiguas en la Constitución, tan vagas, que no dejan cabida a que el ejército haga qué. Ese sería mi comentario. Bien, Francisco, gracias. Y efectivamente, es que hay un tema, pues lo cual vamos a tomarle cierto sentido a esta situación de las atribuciones del ejército, ¿no? Podríamos voltear hacia, pues tal vez, ¿qué se les ocurriría? Costa Rica, donde prácticamente pues no existe un ejército, ¿no? El ejército, pues se supone que es un país pacifista, por lo tanto el ejército sale sobrando. Sin embargo, me parece, si no me equivoco, ahorita le doy el uso de la voz Gabriela, pero a partir del gobierno de Felipe Calderón al gobierno actual, el ejército tomó cierta relevancia más que para una función de protección al ciudadano, una función de estabilidad hacia el gobierno, ¿no? Desde que pretendió legitimarse como presidente, le empezó a dar ciertas prerrogativas al ejército, cuestión que hoy en día pues está prácticamente confundida la función de seguridad pública con la de seguridad nacional, ¿no? Adelante, Gabriela. Es precisamente en relación a eso último que usted decía, profesor, mi intervención, que evidentemente el plan de N3, inclusive por eso era su denominación, porque era un plan que con siglas casi secreto cuando se crea y era únicamente para ayudar a la población en caso de desastres. Esa era la función del ejército, evidentemente el cuidado de la seguridad nacional. Pero bueno, pues ahora, como lo hemos visto, no nada más con el ejército, sino con en general todas las secretarías, ya es una mezcolanza, porque
Ya todos intervienen en decisiones que no son de su competencia o se deslindan las responsabilidades. Ya lo habíamos abordado en la clase, que bueno, finalmente ese es el título, ¿no?, de la materia que estamos estudiando, la administración pública, sería esa correcta distribución de responsabilidades, correctas funciones y que cada uno cumpliese a cabalidad con ellas. El ejército, ya tal como lo conocemos ahora, lo vamos a encontrar después de, bueno, ya fortalecido con Lázaro Cárdenas, ¿no? Porque, bueno, si bien es cierto, México ha participado muy poco, bueno, en la guerra mundial, ¿no? El Escuadrón 201, que acaba de morir uno de sus integrantes, de sus últimos integrantes, pero bueno, era eso, era la representación de esa seguridad nacional que iba a tener el país, que ahorita ya lo estén ocupando para todo. Es esa manera de consentirlo, desde mi perspectiva, lo reitero, ya lo había comentado en mi intervención pasada, es esa manera de sentir seguridad, porque pues finalmente quienes han sido los golpistas a través de la historia, pues miembros del ejército. Entonces, creo que este gobierno ha estado más lleno de desaciertos que de aciertos, y no olvidemos la intervención de cada uno de los secretarios de Estado, ¿no? El ahora secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, recordemos por qué se fue del país. Tiene experiencia, claro que tiene mucha experiencia, ¿no? No toda positiva. Eso es lo discutible, ¿no? De todas las personas que ahorita están ocupando secretarías de Estado, que debieran ser personas con una trayectoria respetable, creo que no lo estamos viendo. Entonces, creo que desde ahí le viene la inestabilidad de este gobierno, ¿no? 18 años haciendo campaña y lleva otros 2 haciendo campaña, pues no sé qué nos esperan los 4 restantes. Esa es mi intervención, maestro. Gracias. Bien, Gabriela. Digo, ahorita si hay un poquillo de tiempo, les haré algún comentario al respecto. Adelante, Ramsés. Ya. Sí, o sea, justo ahorita como escuchando los comentarios de todos los demás, creo que es como resultado de también cuáles son como los requisitos. Hubo como una transformación. Antes, los secretarios de Estados era personal castrense y posteriormente pasaron como a ser civiles. Y los requisitos que te establece la Constitución, si no me equivoco es el artículo 91, te establece como requisito ser nacido en México, encontrarte en pleno uso de tus derechos y tener 30 años cumplidos para desempeñarte como secretario de Estado. O sea, realmente no hay un requerimiento como tal para poder tener a personas que se encuentren capacitadas académicamente, cívicamente, en cualquiera de los ámbitos para desarrollar sus actividades. Y creo también que esto tiene que ver con, digo, ha sucedido en muchos de los sexenios anteriores, en este lo vemos en demasía, que no atienden fines de administración. O sea, realmente esto no es una administración, esto es propagandístico. Aquí ya no importa si el secretario de Salud se encarga de las Fuerzas Armadas, si el canciller se encarga del turismo, o sea, ya es como, no les interesa. Y real no tienen una administración como debe de ser. Entonces, creo que es resultado también de muchos ordenamientos que los requisitos son como muy banales, muy burdos. Eso sería todo. Así es, Ramsés. Joel, adelante. Sí, solamente para ampliar en el tema de las actividades del ejército. Repito, no es que esté en contra o no de que el ejército tenga más facultades o más atribuciones, eso no es el problema. Yo creo que es que no solamente tienen esas facultades, o sea, les han dado esas prerrogativas, sino que además administran esos temas, esas cuestiones a las que están dedicándose. Y lo único que provoca es lo que decía ahorita la compañera Gabriela, que pues dejan ver el hecho de que el presidente de la República pues está sostenido con 2 alfileres, ¿no?
tendrá legitimidad, tal vez, yo no quiero yo meterme en ese tema de la legitimidad en cuanto a el número de votos que tuvo, pero lo cierto es que su gobierno está sostenido con 2 alfileres, y uno de ellos, pues es la milicia, ¿no? Yo no sé qué vaya a pasar el día que los militares le quiten el apoyo al presidente, o el día que el presidente tenga que entregar la presidencia a otra persona. No sé cómo va a ser la relación entre ese nuevo presidente y el ejército o la marina. Ahí se va a generar un conflicto que creo que va a ser de dimensiones todavía mayores. Sí, es un tema ahí un poco complicado. Y pues digamos que es una manera difícil de administrar tantas pues secretarías y de cumplir con todos los servicios que tienen que dar. Así es, pues gracias Michelle, es una función bastante complicada por todo lo que implica, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos es precisamente, y digo, se los he reiterado, ¿no? En sesiones anteriores, como el poder público, pues muchas veces no se puede deslindar la política de la administración pública, ¿no? Pues depende uno del otro, y separarlos, pues prácticamente sería imposible, ¿no? Siempre obedece a cuestiones políticas la forma de cómo se va a desarrollar el propio poder público. Eloísa, ¿cómo está? Muy buena noche. Buenas noches, bien, gracias. ¿Y usted? Bien, bien, gracias. Me gustaría escucharla en esta sesión de lo que hemos comentado. ¿Qué opinión le merece de los 2 temas que se abordaron? Sí, pues en cuanto a la parte de Policía Nacional, pues sí creo que hay una controversia, ¿no? Porque en cuanto a funciones, o más bien en cuanto a quién va a ejercer el mando y en la forma en cómo se les va a juzgar en caso de que estas personas cometan algún delito o alguna falta. Porque quién va a ser el encargado de llevar a cabo los juicios. Por ejemplo, en cuanto a los militares, se sabe que pues ellos mismos tienen sus propios tribunales, y aparte pues son juzgados en forma civil. Pero ahora, o sea, a mí me quedan como muchas dudas en relación a ese aspecto, ¿no? Principalmente porque ya no hay como, no está como claro quién va como a hacerse responsable de sus actos. Y en cuanto a la administración pública, pues sí, o sea, al final del día, pues iba muy de la mano junto con el gobierno. Y en cuanto al gobierno en turno y al partido en turno, porque aparte, aunado al hecho de que siempre va a haber acontecimientos sociales que van a cambiar la forma en cómo el Estado va a administrar su política pública, sí creo que pues, la administración va muy, muy, muy de la mano con el gobierno en turno, y pues básicamente sí eso. Muy bien, gracias. Gracias, Eloísa. ¿Alguien que quiera compartir su punto de vista previo a continuar? ¿No? Ok, le estoy pasando asistencia. Un momento. Profesor. ¿Sí? Yo, Eva, únicamente, otra vez regresando al primer tema del que se habló, mencionar la dicotomía que igual existe entre que, bueno, yo vi una nota en la revista Proceso que mencionaba que este año se había destinado demasiados recursos a la Secretaría de Defensa Nacional. No sé qué tan relacionados estén estos recursos también con lo que se destina a la Guardia Nacional. En ese sentido, como se mencionaba, hay algunas circunstancias
que se mandan para Defensa Nacional, se mandan para Guardia Nacional, y hay algunas que se están retomando desde Policía, ex Policía Federal. Entonces, la crítica que hacía la revista es que era el año que más se destinaban recursos, incluso por arriba de la Secretaría de Salud, pese a la contingencia que estamos viviendo. Entonces, eso pudiera estar relativo quizá a la gran cantidad de funciones que se les están derivando, pero también a lo que mencionaban diversos compañeros con relación a la fortaleza del Estado cuando se está bien con la defensa del mismo. Así es. Muy bien, Eva. Deje aquí la anoto en su participación. Bien, gracias. Bueno, nada, les quería comentar. Tengo una reunión precisamente en estos momentos, entonces quisiera preguntarles, ¿tendrán inconveniente que terminemos, no sé qué son, 25, 26 minutos antes la sesión de hoy? ¿No? Correcto. Entonces, únicamente les encargo que preparen el tema para quienes van a exponer la sesión siguiente y continuamos el tema de fondo. Bueno, el tema que estamos todavía abordando, que no hemos concluido, es el municipio. Sin embargo, bueno, estamos ahí intercalando otros temas, ¿no? Entonces, bueno, pues sería todo por el día de hoy. Y bueno, pues cuídense mucho y seguimos en contacto. Cualquier cosa, estoy ahí por el privado, no hay ningún problema, pues yo estoy ahí al pendiente. Gabriela, adelante. Un favor, profesor, ¿no nos ha compartido las últimas clases? Me parece que son las últimas 2 o 3, no sé si nos podría apoyar con la grabación de las clases. Sí, claro que sí. En cuanto la suba, yo con mucho gusto se las comparto. Y esta igualmente se las voy a compartir. A más tardar el día miércoles las tendrán en el chat. ¿Correcto? Gracias, maestro. No, ¿de qué a usted? Pues bueno, nada más como apéndice al comentario que hizo usted hace unos momentos. Ese funcionario fue mi maestro en la licenciatura y yo tuve la fortuna de tratarlo a la par que con el ahora doctor Mancera. Por eso conozco su trayectoria. Muy bien, correcto. No me es ajeno. Muy bien. Ok, correcto. Pues bueno, entonces, pues ahí estamos pendientes. Cuídense mucho y seguimos en comunicación. Gracias.